Muy buenos días, José, con mucho gusto. ¿Cómo estás analizando esta cumbre climática de Belén? ¿Cómo se está dominando y que reúne a líderes mundiales, científicos, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, por favor? Mira, vamos a basarnos en algunas evidencias, ¿no? La COP está recién empezando, va a terminar el día 21 con un conjunto de declaraciones y acuerdos. Y también dentro de la COP pueden realizarse algunos acuerdos concretos entre agencias multilaterales, como por ejemplo los bancos, Corporación Andina de Fomento y otros, y algún estado o un grupo de estados. Pero eso es una posibilidad, eso solo se sabrá hasta el final. De tal manera que los resultados son básicamente las declaraciones y compromisos que acuerdan los estados parte que están participando para avanzar en lo que se llama hoy día genéricamente acción climática, es decir, en los distintos aspectos de preservación, eh, mejoramiento y cuidado del ambiente hasta más adelante, en los años por venir. Y la evidencia hoy día es que en esta COP, en primer lugar, hay una marcada, como es natural, presencia del presidente Lula, del gobierno del Brasil, en la tendencia que representa el presidente Lula, que da un mensaje al mismo tiempo internacional y al mismo tiempo interno, diciendo que hay que acabar con la desinformación de aquellos que dicen que no existe cambio climático, que no existe calentamiento global y que no existe cambio climático. Entonces, eso es tanto para el exterior, particularmente para Estados Unidos, que no está en esta COP presente al más alto nivel, y también en el campo interno. Y un corolario, un tercer elemento importante, es que esto es una plataforma de los BRICS y de muchos países del llamado sur global. No voy a incluir a China en el sur global porque China es obviamente una de las tres potencias mundiales y el club de los llamados del sur global son básicamente los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como se dice. Por otro lado, hay una evidencia entre lo que representa la COP a través de sus delegados oficiales, que son de los gobiernos de los estados, y los no gubernamentales, en particular pueblos indígenas, no solamente ONGs, sino pueblos indígenas, movimientos sociales, que en el Brasil tienen un componente importante porque junto a los indígenas están también los sindicatos que existen muy fuertemente en el Brasil y el movimiento de los sin tierra. Entonces, este conjunto prácticamente está en contraposición al conjunto de los gobiernos. Esa es la segunda evidencia muy grande. Y estos pueblos indígenas y no indígenas, sectores populares, están enlazados con muchas ONGs. Pero no solamente están confrontados con gobiernos y con los estados, sino también con las propias COPs, porque están diciendo de que las COPs hasta ahora no tienen resultados concretos. Sobre este punto quiero volver después. En segundo lugar, prácticamente no hay medidas concretas que se estén dando seguimiento. No obstante de esto, hay un grupo de científicos, además del panel internacional de cambio climático, hay un grupo de científicos y de académicos que no tienen ni la visibilidad ni el mismo rango jerárquico de altísimo prestigio que el primero, que se está ocupando del tema amazónico. Entonces, allí se ve que la transición energética no se está haciendo Man- con los pueblos indígenas, en particular amazónicos, y menos con los sin tierra. No hay una lista evidente, no se ha puesto en el tapete que haya inversiones sostenibles muy fuertes. Muy por el contrario, mira este dato. El presidente Lula, al inaugurar la COP, da un mensaje muy duro que no ha sido muy comentado, y es el hecho de que anuncia
el dragado del río Amazonas y de otros ríos para la conexión, ojo peruanos, no solamente con el Perú, sino con Colombia, con Ecuador y con el Perú. Pero al mismo tiempo, esto no se ha dicho, hay otros proyectos de conexión entre Atlántico y el Pacífico a la altura de la línea del Capricornio, o sea, Chile, Paraguay, Argentina, incluso Bolivia y Brasil, y también con alcances a Uruguay. Entonces, esto nos revela que el Perú está en medio, que tiene una ventaja importante geográfica, pero que políticamente no tenemos iniciativa. Esto dicho sea de paso, Ahora, pero también la COP nos permite esa reflexión. Y por último, esta COP se da en momentos en que en el mundo, no solamente en el Brasil, como lo anunció el presidente, sino también en el Perú, se trata de reactivar inversiones mundiales en petróleo, gas y carbón, además de las nucleares. Y el presidente Lula también ha defendido su inversión de petróleo cerca a la desembocadura del Amazonas. Y no hay ni una palabra sobre otras inversiones sostenibles, que yo las concentro en un solo ah, tema. Hasta hoy no hay una integración política, conceptual, que tenga peso. Hay experiencias sí muy valiosas en las cuales se trate unificadamente, sistemáticamente, estructuralmente juntas, agua potable, basura y desagüe, que además sirven para generar energía y mejorar la tierra. Y por otro lado, se sigue con una visión de tipo ONG para la reforestación, porque el tema principal del cambio climático no son solo los fósiles, estimado José, sino el cambio del uso de la ahora, tierra. Y en Ma- el caso del Brasil es minería, agricultura, transportes, comunicaciones. ¿Querías decirme algo? sí, Manuel, también, a diferencia de lo que han significado las otras conferencias de Naciones Unidas sobre el clima, en esta oportunidad se ve la ausencia de líderes mundiales, ¿no? Y que tienen trascendencia, el caso de Donald Trump, el caso de Xi Jinping, ¿no? ¿Esto le resta este peso específico a esta cumbre? Obviamente que sí. Y mira, excelente tu reflexión. Yo acabo de ver los antecedentes, te lo voy a decir brevemente, ¿sí? Antecedentes de esta COP no son solamente las otras COP, desde la primera en 1995 en Berlín sobre cambio climático, no, no solamente eso, sino que el 1972, perdón, es la primera conferencia mundial sobre desarrollo y ambiente, desarrollo y naturaleza, ¿ok? Esa es la madre no es la única, pero es, digamos, el principal impulso para esta línea de COPs, que no es la única, porque hay otras COPs, por si acaso. Hay otras COPs que tienen que ver con el mar, con con el uso con el no empleo por ejemplo, en la minería de elementos contaminantes, la Convención de Minamata, la Convención de Diversidad Biológica. Entonces, retomo, 72, eso es en Suecia. 1992, conferencia mundial muy importante que fue en el mundo, en el Brasil. ¿Y qué pasaba? La primera conferencia de estas de cambio climático es el 95 en Alemania. ¿Y qué pasa en Alemania? Que durante 6 años es el mismo canciller y una alianza de gobierno, Helmut Kohl, que empieza en 1985 y que es un periodo que abarca hasta incluyendo el periodo de la señora Merkel. O sea, ahí tú ves una política de Estado que se cae cuando viene la ruptura con la Federación Rusa, con lo cual está evidenciando los factores geopolíticos. Eso se cae por la presión estadounidense, pero ese es otro tema, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que comparar lo que fueron las otras COPs, donde y había estados con políticas de Estado y con gobiernos que le daban continuidad, mientras que hoy estamos en el marco de un cambio mundial
energético, de transportes, de educación, de cultura, estamos con muchos gobiernos que están en otra onda, como en el caso del gobierno estadounidense, y otros gobiernos, como en el caso de Argentina, u otros gobiernos, como en el caso del Perú, que no obstante de tener alguna presencia que no puede desdeñarse, sino que ha existido, todavía sigue con una visión ONGista. Y eso se puede ver claramente en las propuestas que ha leído la delegación peruana en boca de una directora general del Ministerio del Ambiente. Esa es nuestra estatura estratégica. Hay estados que la tienen y otros estados que no la tienen. Hay estados que la tienen y que están fuera de esta COP y otros estados que la tienen y que están dentro de esta COP. Y dentro de los estados con estatura estratégica y políticas de estado, dentro de esta COP, no están de acuerdo. Y probablemente saldrán declaraciones dejando al trabajo de los comités de expertos o a las relaciones multilaterales o relaciones bilaterales para que se puedan materializar algunas cosas. Ahora, Te doy un ejemplo permíteme 10 segundos, un ejemplo que mucha gente ni lo menciona, querido José, que es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyo problema fundamental es el problema de la agricultura. Y la agricultura tiene que ver con el cambio del uso de la tierra intensivo en Brasil y en Argentina. ¿Estamos claros? Que es un factor contaminante, que es un factor limitante, perdón, es un factor limitante y que impulsa la carbonización, porque el cambio del uso de la tierra y no solo las energías tradicionales son las que afectan el ambiente. ahora, Manuel, todas las cumbres culminan con una declaración y con seguridad que esta cumbre va a acabar con la declaración de Belén. Es seguro que cabe con una declaración. La gran pregunta que se hace el ciudadano de a pie, ¿estas declaraciones se cumplen? ¿Estas declaraciones son compromisos que asumen los estados? ¿Son compromisos que con el paso de los tiempos se han ido cumpliendo o son declarativas simplemente? Como dice el término, José, una declaración, cuando expresa una política de Estado, se va a ver que se impulsa su cumplimiento. Una declaración que no refleja políticas de Estado es solamente eso, una declaración, una manifestación de voluntad o interés, que refleja dos cosas. Uno, un acuerdo tan flexible que cabe una opción hacia un lado y una opción hacia otro lado. Y en segundo lugar, si no hay una ratificación de algunas declaraciones o compromisos, todos sabemos que eso queda como tal, como una declaración. En resumen, no es solamente una cuestión legal, querido José, es una cuestión de estatura estratégica y de países que tienen estatura estratégica, no solamente grandes potencias, hay otros países medianos, que están en los BRICS, otros que no están en los BRICS, pero que tienen políticas de Estado y que tienen élites dirigentes, políticos dirigentes que le dan continuidad. Mira, por ejemplo, es una vergüenza. El Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y pronto de repente otros países más, de Venezuela ni hablar, porque ahí se oculta la información, están siendo sometidos al más violento cambio del uso de la tierra. Mira tú las declaraciones acumuladas por el Perú en materia de cambio climático, de deforestación, y compárala con la fotografía de la destrucción del ambiente por la minería ilegal. Y eso tiene relación con otro factor que tú has señalado y que no se puede tratar exactamente o como de una manera muy clara en las COPs, que es el tema de la corrupción. Tú acabas de leer la información de un diario de alcance nacional acá en el Perú, y eso que ahí falta leer lo que es los compromisos, digamos, de grupos de derecha, de centro de derecha con la minería ilegal. Ese es el problema.
Las COP van a ser lo que son los estados y lo que son los movimientos sociales. Si los movimientos sociales se orientan por proyectos nacionales y no solo por reivindicaciones, van a tener un peso fuerte antes, durante o después de la COP. Si los estados tienen objetivos nacionales, estatura estratégica y políticas de Estado, van a ser importantes antes, durante y después de las COP. Si no es así, va a continuar la fotografía o la película de grandes declaraciones y pocas realidades de ejecución. Sin embargo, permíteme decirlo como un sentido práctico, se puede decir mal con las COPs, peor sin las COPs, porque una cosa que también es evidente, estimado José, estimados amigos, es que las COPs sirven también para crear conciencia, al menos, con algunas exageraciones, sin duda, con algunas omisiones también. Pero si uno compara lo que es la conciencia sobre el clima y sobre el ambiente y sobre la única casa que tiene el ser humano, que es el planeta, si compara eso hoy, a pesar de las guerras y de todo lo que he venido señalando, con hace 70 años o el siglo XIX, hay una diferencia muy grande. Y eso vale porque el sistema multilateral, con todas sus deficiencias, sirve para eso. Y ojo, no quiero dejar de mencionar que también el Vaticano se ha preocupado por esto, con exageraciones, como las hemos visto aquí en el Perú, ¿verdad? A través de la acción de Barreto y otra gente que está en el tema panamericano, panamazónico, perdón, sinodal, de los sínodo panamazónico, etcétera, cosas que son útiles, pero que no son un dogma religioso. Son importantes, pero no son un dogma religioso. Bueno, el Vaticano tiene también una presencia ahí y los estados o gobiernos de las grandes potencias que no estarán presentes en esa reunión, están presentes en otras negociaciones donde se juegan las recomendaciones de cambio climático. ¿Y sabes cuáles son esas principales? Son las inversiones mundiales. Muy bien, las inversiones mundiales en petróleo y en otros sectores. Hemos hecho un trazo preliminar, Manuel. Tú bien lo apuntabas al inicio de esta conversación, pocos días de iniciar la COP, y seguramente ya cuando culmine vamos a tener ya una visión global que nos va a dar lugar para tener un desarrollo más largo de un programa, justamente para ver las fortalezas y las debilidades que se presentan en estas cumbres. Te agradezco como siempre la amabilidad, mi estimado Manuel. Gracias, un primer pantallazo, espero haber sido útil, un abrazo. Un primer pantallazo muy útil, por cierto, Manuel, ¿ya? Gracias, saludos. Conversamos con Manuel Bernales Alvarado, director de Geopolítica en RCR, expresidente del Consejo Nacional del Ambiente, con una persona acreditada justamente para hablar de estos temas. Pausa, regresamos.